Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los alquenos y los aromáticos. Entonces empezamos con los alquenos. Los alquenos son los hidrocarburos de cadena abierta y se caracterizan por tener uno o más dobles enlaces de carbón-carbón. ¿Cómo se puede formar? Se forma por un carbono y hidrógeno, y principalmente la diferencia es que el alqueno es el que posee el doble carbón-carbón, como podemos ver aquí en el ejemplo. Este se puede nombrar, se nombra igual que los alcanos, pero pues su terminación es en eno, y pues de todas formas hay que seguir como unas reglas. Esas reglas son las siguientes. La primera es que se escoja como cadena principal la más larga y una que contenga un doble enlace. Un ejemplo de que sus ramificaciones se toman como cadena principal es la que contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque sea más corta que otros. Se comienza a contar por los extremos más cercanos a un doble enlace. Esa es la segunda. Es el ejemplo que veremos. Esta es con lo que el doble enlace tiene la preferencia sobre las cadenas laterales a la hora de tener el nombramiento de los carbonos y los hidrocarburos, especificando que el primer carbono es el que contiene un doble enlace. Y la tercera es el caso en que se hubiera más un doble enlace y que se empleen, como lo vemos acá, en terminaciones trieno y dieno, entre otros, y son precedidas por los números que indican pues, las posiciones de estos dobles enlaces. Sus propiedades tienen los puntos de fusión y ebullición, es el aumento del peso molar de manera similar a los alcanos. La densidad son todos menos densos en el agua, y la solubilidad son solubles en solventes no polares o muy poco polares como el benceno, el éter y el cloroformo. Los isómetros son isómeros geométricos que tienen diferencia entre puntos de fusión y ebullición de la densidad y la solubilidad, entre otros, y los que más se utilizan pues para identificar. Su reactividad es en la presencia de los dobles enlaces, los hacen muchísimo más reactivos que los alcanos. Tienen reacciones de adición en doble enlace y son los más frecuentes en la adición del hidrógeno y los halógenos, y es muy importante a nivel industrial la polimerización de los alquenos. Tienen usos como la elevada reactividad de un doble enlace, los hace importantes e intermediarios en síntesis de una gran variedad de compuestos orgánicos. Probablemente el alqueno de mayor uso en la industria es el etileno, y es utilizado pues para obtener plástico, y es de un gran uso en cañerías, envases, bolsas y aislantes eléctricos. También se puede utilizar para obtener el alcohol etílico, el cloruro de vinilo y el estireno. El propileno es de materia prima, es del polipropileneno, y es usado en la industria textil para fabricar tubos y cuerdas. El isobutileno es utilizado para obtener tetraetileno de plomo y es cuestionado un aditivo de naftas. El siguiente es los alquinos. Estos son hidrocarburos de cadena abierta. Son caracterizados principalmente por tener uno o más simples enlaces de carbón-carbón. Se forman en alquino. El alquino se forma en triple enlace de carbón y carbón, como vemos acá. También se puede nombrar en general por su nomenclatura, que sigue las pautas de indicadores para los alquenos y las determinaciones del ino. Es interesante la nomenclatura de los hidrocarburos que contienen dobles y triples enlaces en su molécula. Aquí vemos solo dos reglas, y el primero es esta. Esta dice que bueno, aquí en esta se puede ver que hay que indicar tanto los dobles enlaces como los triples, como vemos acá y acá, pero con su preferencia por los dobles enlaces, que serán
que serán los que dan los nombres al hidrocarburo, y los llamaremos a estos compuestos eninos. Entonces los nombraremos antes los dobles enlaces y luego pues los triples enlaces, como vemos aquí en el ejemplo. Se puede llamar de esta forma o pues de esta otra. El siguiente ejemplo es un poco grande. Bueno, aquí podemos ver que la cadena principal es la que tenga el mayor número de insaturaciones, es decir, dobles o triples enlaces, pero se van buscando que los números localizadores sean los más bajos posibles. En este caso son de igualdad, la igualdad que prefieren es la que tienen el carbón con doble enlace. ¿Dónde está? Las propiedades, primero, propiedades físicas es que los puntos de fusión y ebullición se aumentan con el peso molar de manera similar a los alcanos y a los alquenos, pero pues acá resulta ser ligeramente superior, entonces son poco polares y por lo tanto insolubles en agua, pero pues son muy solubles en el benceno, éter y tetacloro de carbono. Y las propiedades químicas pueden ser hidrogenadas y adicionalmente con el hidrógeno en el triple enlace, dando como un producto el alcano correspondiente. Como tiene un carácter ligeramente ácido, su reacción con base de los metales alcanínicos y alcánicos terreos son productos de sales, como los reactivos químicos es el acetiluro de sodio, puede ser bueno. Los usos de los alquinos son, como les dije, el acetileno es el alquino de mayor uso en todo. Eso es un gas que se quema en presencia de oxígeno. Se produce una llama alrededor de 2800 grados centígrados, por lo tanto se puede utilizar en soldaduras. A partir pues, se sintetiza en gran cantidad de compuestos orgánicos y tiene su ácido acético es uno de los más importantes junto a otros hidrocarburos insaturados que son capaces de polimerizar, dando y produciendo plástico y cauchos. Los aromáticos, por último, finalizamos con los aromáticos. Y los aromáticos son hidrocarburos derivados del benceno. El benceno se caracteriza por una inusual estabilidad que le viene dada por la particularidad de disposición de los dobles enlaces conjugados. ¿Cómo se forma un aromático? Vamos a dar dos ejemplos. El primero, esto era lo que yo les decía ahorita. Bueno, son derivados, se encuentran presentes en muchas fuentes. Están en el petróleo, en los animales, las plantas. Muchos de ellos son derivados constituyentes de compuestos. Son constituyentes en compuestos muy importantes de estos organismos o pues también son de medicamentos de gran aplicación. ¿Cómo se puede nombrar? Estos reciben el nombre debido a los olores intensos que producen, normalmente agradables, pues los que presentan en su mayoría. El nombre genérico de los hidrocarburos aromáticos es mono y arena. Y los radicales son derivados de ellos que se llaman radicales arilo. Y todos ellos los pueden considerar derivados del benceno, que es una molécula cíclica que es de forma hexagonal, como se los mostré anteriormente. Bueno, de forma hexagonal. Ese es en el orden del enlace intermedio, es un enlace sencillo y un doble enlace. Se experimenta, es que se comprueba con los 6 enlaces que son equivalentes, de ahí que la molécula del benceno se representa como una estructura resonante entre pues, dos fórmulas propuestas por Kekulé en 1865. Esto es haciendo un seguimiento a un esquema, el esquema siguiente. Aquí podemos que cuando el benceno se va radicalmente, ya un radical se nombra primero dicho radical y seguido por la palabra benceno, como lo podemos apreciar en la imagen. Nuestro benceno
tolueno y clorobenceno. Acá hay otro ejemplo. Lo podemos ver. Si son dos los radicales, se indican que su posición relativa es dentro del anillo del bencenino mediante los números 1, 2, 1, 3 o 1, 4, teniendo el número 1 en el sustituyente pues más importante, pero sin embargo en estos casos se sigue utilizando el prefijo orto, meta y par. Así podemos indicar es que las mismas posiciones del segundo sustituyente. En el tercer caso podemos ver que hay más de dos sustituyentes y que este se enumera de forma que van recibiendo los localizadores más bajos y así se pueden ir ordenando alfabéticamente. En este caso es que hay varias opciones de decir el orden, de preferencia pues en los alfabéticos en cuanto a los radicales. Y por último veremos este ejemplo, que lo que nos quiere mostrar es cuando el benceno actúa como un radical de otra cadena y se puede utilizar con el nombre fenilo. Bueno, ¿qué propiedades presentan los aromáticos? Estos tienen propiedades físicas y químicas. En sus propiedades físicas es que son estables, son insolubles en el agua y solubles en el éter. Su propiedad química es que son inherentes en sustitución e hidrogenación. Tienen cantidad de usos, entonces el término aromático pues se puede ocupar en hacer referencia al benceno y a los compuestos que se relacionan estructuralmente con este. Muchos de los compuestos son aislados y de fuente natural, son totalmente parcial aromáticos. Entre ellos se pueden contar el benceno, el benzaldehído, el tolueno y pues, los derivados de estos. Además de algunos productos biológicos y farmacéuticos como la hormona femenina que se llama estrona, la morfina y el Valium también pueden llegar. El benceno se utiliza como un constituyente en combustibles para motores, disolventes de grasas, aceites, pinturas, nueces, en el grabado de la fotografía de empresa, y también se utiliza como un intermediario químico. El benceno se usa en la manufactura de detergentes, explosivos y productos farmacéuticos y por último en pinturas. Bueno, espero haya sido claro en los tres temas que expliqué: alquenos, alquenos y aromáticos.